En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin teniendo en cuenta todos sus anteriores ciclos alcistas para determinar si la tendencia en la que nos encontramos actualmente es más o menos alcista que las anteriores y qué podemos esperar durante los próximos meses. Bueno, antes de analizar el ciclo desde diferentes perspectivas, quiero explicaros que Apex, el exchange descentralizado que utilizamos para hacer trading, está regalando dos tipos de premios, uno de $50.000 y otro en base a el airdrop de un nuevo token llamado Kong. Para eso simplemente tenéis que registraros con el link de Apex, primer comentario fijado o descripción, y hacer trading. Los 50 primeros que queden en esta competición de trading, que termina en literalmente 15 días aproximadamente, porque termina el último día de agosto. Aquí lo tenéis, el día 29 de agosto en este caso termina la competición. Van a recibir y van a repartirse estos $50.000. Para ello simplemente vais a tener que conectar vuestra billetera, le dais aquí abajo, escogéis la billetera que queráis y esta misma, confirmamos y ahora automáticamente se conecta la billetera. Enviamos solicitudes, firmamos y ya está. Y ahora automáticamente os creáis una cuenta, yo ya la tengo creada, así que no lo voy a hacer. Lo que he entrado pues seguramente desde Binance en vez de desde Ethereum o al revés, y yo tengo una billetera creada con un tipo de blockchain y os registráis. Registro, felicidades, has completado el registro, ok, y a partir de aquí, solo por estos tres pasos, obvio, os venís, tenéis que depositar y empezáis a operar, simplemente porque si no depositáis no vais a poder operar. Así que nada, para aquellas personas que lo hagan mejor, que obtengan mejores resultados, van a ser capaces de llevarse un premio de $50.000, no son todos, van a ser repartidos, y participar en el airdrop de Kong. Ahora bien, dicho esto, vamos a ir directamente a analizar. Vamos a tratar el estado actual del ciclo, como he comentado, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. ¿Qué significa esto? Que más allá de tener en cuenta más o menos la misma métrica, porque vamos a tratar el ROI, analizaremos lo que está ocurriendo con Bitcoin desde, como digo, diferentes ángulos referentes al ROI. Entonces, el ROI, bueno, para quien no lo sepa, es el retorno sobre la inversión y, en pocas palabras, podríamos indicar que el ROI de un activo, pues lo podemos tratar desde 1 y si va subiendo para arriba es que se está comportando bien y si va yendo para abajo es que se está comportando mal. Esto hablando muy rápido y muy mal para que todos lo entendáis. El ROI se utiliza mucho en balances financieros, también se utiliza mucho en entender cuánto retorno tienes tú sobre una inversión que realizas en tu propio negocio, sea un canal de YouTube, sea una tienda de zapatillas o sea Audax Renovables, ¿vale? Da literalmente igual. Entonces, el tema es eso, que te mide el retorno de la inversión. Si tú inviertes uno el día 0, pues el día 147, ¿cómo estás en base a 1? Por encima, por debajo, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, no sé si lo veis bien, justamente aquí, donde tengo el cursor, no creo que lo veáis bien, pone 2024. Fijaros, lo voy a eliminar todo y vamos a ver, 2024. En base a solo el 2024 no lo ves, pero si ponemos todos los demás, vemos, ahí sí que lo habéis visto, cómo el 2024 cae en la mitad. ¿Esto qué significa? Significa que por encima, en cuanto a comportamiento, tiene el año 2021, 19, 16, 12, 23, 20, etcétera, etcétera. Y por debajo tiene el año 15, 14, 22, 18. Es decir, aproximadamente la mitad de años de Bitcoin se han estado comportando mejor y han terminado comportándose mejor que el año 2024 y la otra mitad ha sido al revés. Entonces, se trata de un año que, como digo, está en el punto medio porque además el ROI es de 1,33. Es decir, tu retorno sobre la inversión habría sido multiplicar tu inversión por 1,33. Muy poco retorno, sobre todo para los 224 días que ya llevamos de año, aproximadamente 224, 225. Claro, ¿de qué depende que esto tienda al alza o de que esto tienda a la baja? ¿Depende de un elemento técnico? ¿Depende de algo que pueda hacer técnicamente hablando el gráfico de Bitcoin? Es decir, si nos venimos aquí
al gráfico diario o al gráfico semanal, podemos prever técnicamente hablando si el precio de Bitcoin va a tender a superar la mitad de los años anteriores o a performar peor. Podemos aproximarnos técnicamente hablando, podemos ir viendo y podemos estructurar cuáles pueden ser los siguientes pasos, pero la realidad es que ahora mismo el precio de Bitcoin puede tender a lo que hizo en el año 2019, donde entró en un miniciclo bajista dentro de todo el gran ciclo alcista en el que se encontraba, o puede tender a lo que hizo en el año 2016, donde después de subir mucho y de moverse de forma horizontal, terminó rompiendo con fuerza al alza. Hay esas dos posibilidades. Entonces, depende sobre todo, y en mi opinión, de cómo aterrice la economía de Estados Unidos. Es decir, ahora mismo estamos en un punto en el cual los tipos de interés están realmente elevados en Estados Unidos. Vamos a ponerlo simplemente para que lo veamos. Ahí lo tenemos de color rosado, del mismo modo que estaban muy elevados en el año 2019. Y se habla mucho de aterrizaje duro o aterrizaje suave. ¿Qué significa aterrizaje duro o aterrizaje suave? Bueno, lo vamos a comentar también muy rápidamente. Tú cuando subes los tipos de interés, lo que haces es poner más problemas a la economía. ¿Por qué pones más problemas a la economía? Pues porque el crédito cuesta más, el dinero cuesta más, el pagar al empleado cuesta más, todo cuesta más. Y lo que ocurre es que en muchas ocasiones estos problemas que tú le generas a todo el mundo, pero lo que lo sufre en este caso siempre y más es la persona común, termina repercutiéndole el doble. ¿Por qué? Porque tú a la empresa de turno le estás poniendo problemas y esta empresa tiene problemas también con otras empresas, con lo cual no puede negociar costes con la empresa B porque esta empresa B le está diciendo, mira, tío, a mí ya me cuesta mucho y tengo los márgenes muy ajustados por la situación en la que nos encontramos, yo a ti no te puedo ajustar nada. ¿Qué termina haciendo la empresa A? Dice, vale, pues si la solución no está fuera, la solución está dentro. Con lo cual, por ejemplo, lo que voy a hacer, una medida de las que voy a hacer es reducir salarios. Por ejemplo, otra medida de las que voy a hacer es cerrar partes de mi empresa. Por ejemplo, otra medida que voy a hacer es despedir a gente. ¿Esto qué hace? Pues que despides a más gente o todas las medidas que tomas repercuten en menos capacidad de gasto por parte de la persona normal, como nosotros, y esto provoca que estas personas normales aún compren menos a esta empresa y esta empresa aún tenga que tomar decisiones más drásticas, igual que esta, igual que esta, igual que esta, igual que todas las empresas. Esto significa que tú, el hecho de mantener los tipos de interés elevados, lo que estás haciendo es perjudicar la situación económica de tu país. Normalmente es con un objetivo concreto, con un objetivo de, oye, pues en este caso, ¿cuál fue? La inflación se ha disparado mucho, con lo cual la sensación de poder adquisitivo de las personas es demasiado elevada, estamos en un punto de exceso de gasto. ¿Cómo reducimos ese gasto? Subiendo los tipos de interés. ¿Por qué? Por lo que he comentado anteriormente. Claro, hasta aquí todo correcto. El hecho es que el mantener los tipos de interés mucho tiempo elevados lo que genera es que el desgaste o el ciclo que he comentado aquí de la empresa recibe menos, no puede negociar con otras empresas porque ya están recibiendo menos, toma medidas internas en la empresa, perjudica a la gente. Ese perjudicar a la gente genera que se queden, entre otras cosas, en la calle o cobrando menos. Y el quedarte en la calle o cobrando menos hace que la economía aún esté mucho más tocada. Y esto, alargarlo, durante mucho tiempo, lo que provoca o lo que puede provocar es un aterrizaje duro. ¿Qué es un aterrizaje duro? Pues que sí, la inflación caiga, pero terminemos en recesión. En pocas palabras. Cuando tú terminas en recesión, la recesión o el hecho de que haya una recesión en medio de un ciclo alcista es susceptible de alterar la dirección de esa tendencia. Con lo cual, lo que considero que puede decantar la balanza entre que esto tienda al alza, porque aún queda más o menos la mitad del año, y se sitúe como el año 2020, por ejemplo, o esto tienda a la baja y se sitúe como el año 2014, por ejemplo, es el tipo de aterrizaje que ocurra en la economía de Estados Unidos a día de hoy.
Si esto se alarga demasiado como para que la economía no pueda recuperarse, tendremos una recesión, eso es evidente, cae de cajón, no es que yo sea ni mucho menos economista, es evidente, y con lo cual el ciclo puede alterarse. Si esto no es que o no se alargue demasiado, sino que todo lo que se ha alargado, estando tan elevado, no llega a perjudicar la situación económica, que, pues bueno, eh, hay muchas formas de medir la situación económica, ¿no? Pero si ponemos la tasa de desempleo, vemos que ya está claramente en tendencia alcista. Esta es la más sencilla. Pues bien, si si el haber mantenido los tipos de interés tan elevados no perjudica la economía, no tendremos un aterrizaje duro, tendremos un aterrizaje suave, que ha sido siempre la obsesión de Jerome Powell, y con lo cual esto tenderá al alza. Ahora bien, y dicho esto, hemos visto que ahora mismo el ciclo no desentona ni para bien ni para mal. Este es el punto número uno. Y que no solo eso, sino que hemos sacado una conclusión respecto a lo que puede determinar que el ciclo termine desentonando para bien o puede determinar que el ciclo termine desentonando para mal. Vamos a sacar más conclusiones. ¿Esto qué mide? Esto mide el ciclo de Bitcoin, o el ROI, mejor dicho, justamente después de que hayamos alcanzado un máximo de mercado. Vamos a medirlo desde el máximo del ciclo, por ejemplo, aquí que está midiendo, desde el máximo de noviembre del año 2021 hasta el mínimo de noviembre del año 2022, es decir, todo este año. Desde el máximo de diciembre del 2017 hasta el mínimo de diciembre del año 2018, pues otro año entero, ¿no? Es lo que está midiendo. Y tenemos pues el 1, el 2, el 3 y el 4, los 4 mercados bajistas. Fijaros, el número 4, que es el de color verde, ha sido el menos bajista de todos. Esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué es importante que lo tengamos presente? Porque ha repercutido en que la volatilidad bajista ha sido menor en este ciclo que en los anteriores. Vamos a comparar todos los anteriores ciclos. El primero ha sido muy bajista. El segundo ha sido menos bajista. El tercero ha sido un poquito menos bajista. Y el cuarto ha sido el claramente menos bajista. Con lo cual estamos viendo que en la medida en la que vamos avanzando, el ciclo bajista es menos agresivo. Pero, ¿qué ha ocurrido después del mínimo de mercado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Fijaros, en el punto en el que nos encontramos ahora, dejando de lado el año 2000, bueno, el primer ciclo alcista que vivimos de color azul, que yo creo que no lo podemos realmente valorar. ¿Por qué? Pues simplemente porque era tremendamente volátil. Lo que sí que podemos hacer es lo siguiente: darnos cuenta de que el primer ciclo alcista ha sido muy elevado, el segundo menos elevado, no por mucho, pero menos, el tercero claramente menos elevado, el cuarto claramente menos elevado, y ahora estamos en el quinto. Con lo cual, del mismo modo que podíamos entender que estos ciclos bajistas cada vez son menos bajistas, podemos entender que estos ciclos alcistas cada vez son menos alcistas. Con lo cual, este ciclo en el que nos encontramos ahora, de color, que está aquí como de color violeta, presumiblemente será menos alcista que los anteriores. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si medimos el punto actual del ciclo desde que hicimos el mercado bajista hasta ahora, es decir, ¿qué está midiendo esta métrica? Desde el máximo de un mercado alcista hasta el mínimo del mercado bajista, hasta el máximo del mercado bajista alcista siguiente. Esto es lo que está midiendo, desde el máximo de un mercado hasta el mínimo de ese mercado, hasta el máximo del siguiente. Es lo que mide constantemente. Pues aquí podemos ver que este mercado actual, dejando de lado de nuevo el primero, y ahora pasaremos a esta métrica de aquí, pero quería primero hacer esa comparativa, este mercado actual está siendo claramente más alcista que el resto. La realidad es esa. Si nos fijamos, este mercado actual está siendo claramente más alcista que el resto. ¿Por qué? Porque desde el máximo de un mercado hasta el mínimo del mercado, hasta el punto actual, en cuanto a tiempos, el de color verde está claramente en el mismo estado, en el mismo punto de tiempo
es decir, en el día 1009, desde máximo, mínimo y ahora, estamos con un ROI de 0,88. Es decir, estamos a 0,12 del máximo anterior. En el ciclo 3, 0,56. Estábamos a casi 0,50 del máximo anterior. Y en el ciclo 4 lo mismo. Con lo cual estamos casi duplicando, entre comillas, el rendimiento o el ROI en este ciclo actual que en los ciclos anteriores. Esto es lo que está ocurriendo. Claro, pasa que si lo ves en el día a día, te ves enzarzado en una volatilidad alcista y bajista. Pero si lo ves con perspectiva, la realidad es que no. La realidad es que estamos incluso mejor. Y aquí podrías decir, oye, pero estamos mejor solo porque hemos bajado menos. Porque si os acordáis, hacemos así y vemos que el ROI de este ciclo bajista, del último ciclo bajista que hemos tenido, ha llegado a 0,23. Mientras que los otros han llegado uno a 0,16 y el otro a 0,15. Con lo cual casi volvemos a multiplicar por 2 la diferencia. No es por 2, pero más o menos. Y podrías decir, claro, es normal que este ciclo esté más alcista simplemente porque lo que ha ocurrido es que ha caído menos el ciclo bajista anterior. Pues la respuesta vuelve a ser que no. Si medimos desde el mínimo hasta el máximo de los anteriores ciclos, nos damos cuenta que dejando de lado el 1 y dejando de lado el 2, que han sido los tremendamente alcistas, y entendiendo la correlación que tenemos de que cada vez los ciclos son menos alcistas, nos damos cuenta que estamos literalmente igual. Esta línea de color morado, violeta que estáis viendo, está a un ROI de 3,74. El ciclo alcista anterior de color verde estaba a 3,21 y el ciclo alcista anterior de color naranja estaba a 3,48. ¿Qué significa? Que seguimos comportándonos mejor únicamente teniendo en cuenta del mínimo al máximo, no teniendo en cuenta cuánto hemos caído en historias raras, del mínimo. Y el mínimo no es que tenga un ROI negativo, empezamos con un ROI de 1. ¿Por qué? Porque empieza desde el mínimo. Pues el ciclo alcista actual sigue comportándose mejor que los anteriores ciclos alcistas, dejando de lado el 1 y el 2, evidentemente. ¿Presumiblemente será un ciclo alcista menos alcista? Presumiblemente sí, porque estamos viendo que lo que tiende a hacer Bitcoin es a caer menos y a subir menos, es decir, a comportarse más como un adulto, como una persona seria y que no está loca, ¿no? Pues presumiblemente subiremos menos, pero la realidad es que con las idas y venidas que hemos tenido, o a pesar de cualquier comentario, o a pesar de cualquier situación, o a pesar de lo que sea, aún seguimos comportándonos mejor, desde el mínimo y desde el máximo del anterior ciclo alcista. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que, de alguna forma, no valorar, pero sí que ver con perspectiva. Trataría también esta métrica, pero la verdad que creo que no encaja demasiado con el rollo de lo que hemos estado comentando. Recordad que si queréis participar en esta competición de Apex, donde podéis ganar hasta, no $50.000, pero podéis formar parte del grupo de premiados que se repartan esos $50.000, tenéis abajo en el primer comentario fijado y descripción del vídeo el link de Apex, es mi link de referidos, evidentemente, para que os registréis y podéis empezar a operar. Es hasta finales de agosto, concretamente el día 29. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.